Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Isabel Romero, tengo 42 años y vivo en Toledo. Siempre pensé que mi vida estaba construida sobre cimientos firmes, un matrimonio de casi 20 años con Javier, estabilidad económica y una rutina que, aunque monótona, me ofrecía cierta seguridad. Mi entorno me veía como una mujer afortunada, con una familia sólida y sin grandes problemas. Pero detrás de esa fachada, mi corazón empezaba a sentir un vacío difícil de ignorar. Desde fuera parecía que no me faltaba nada, pero en silencio llevaba años acumulando silencios, dudas y miradas esquivas. Yo me aferraba a la idea de que el amor que nos unió seguiría vivo, aunque cada día lo notaba más distante. Nunca imaginé que mi confianza acabaría rota de la forma más cruel. Esa historia, la que aún me cuesta contar, empezó una mañana cualquiera, sin aviso previo, pero cambió mi vida para siempre. A ojos de todos éramos un matrimonio ejemplar, con una casa bien cuidada en un barrio tranquilo de Toledo, amigos con los que compartíamos cenas los fines de semana y unas vacaciones en la costa que subíamos orgullosos a las redes sociales. Nadie sospechaba que detrás de esas fotos sonrientes había un silencio incómodo que nos devoraba. Javier siempre tenía la sonrisa ensayada para las reuniones familiares, y yo interpretaba el papel de esposa feliz para no dar explicaciones. Las risas eran cada vez más escasas, y la complicidad de antaño se había transformado en una rutina sin alma. Aún así, prefería callar, convencida de que todo matrimonio pasa por etapas difíciles. Nunca imaginé que la mía escondía un secreto que estaba a punto de destrozarme. Hacía meses que notaba a Javier diferente, llegaba tarde al trabajo con excusas vagas, apagaba el móvil cuando entraba en casa y evitaba mis preguntas con un gesto cansado. Se mostraba irritable por cualquier detalle, desde la cena hasta el sonido del televisor. Yo intentaba justificarlo, pensando que quizás era el estrés laboral, pero dentro de mí crecía la sensación de que algo no encajaba. Su mirada ya no me buscaba, y sus abrazos eran mecánicos, como un trámite que cumplía sin emoción. Cada vez que intentaba acercarme, él se encerraba en su despacho o salía diciendo que tenía asuntos pendientes. En esos momentos, el silencio se volvía tan pesado que me costaba respirar. Javier empezó a inventar viajes de última hora, reuniones interminables y compromisos sociales a los que no podía invitarme. Cuando le pedía acompañarle, siempre encontraba una razón para negarse, desde «no es un buen momento» hasta «serías la única mujer allí». Sus palabras me sonaban huecas, pero mi miedo a perderlo me llevaba a aceptar sin protestar. A veces se marchaba con una maleta pequeña y volvía agotado, como si hubiera cruzado medio país, aunque yo sabía que aquello no cuadraba. Yo guardaba las dudas en silencio, convencida de que preguntar demasiado solo empeoraría las cosas. Confiaba en que la verdad saliera sola, sin imaginar que estaba más cerca de lo que pensaba. Comencé a notar detalles imposibles de ignorar, camisas arrugadas como si alguien lo hubiera tocado con prisas, perfume en su cuello que no era mío y mensajes borrados en su teléfono. Una noche encontré un recibo de un restaurante caro en Madrid, en una fecha en la que me dijo que estaba en Valencia por trabajo. Mi corazón latía con fuerza, pero preferí engañarme y pensar que era una confusión. Me repetía que Javier jamás me traicionaría, aunque cada indicio gritaba lo contrario. La duda empezó a robarme el sueño y la paz, me acostaba junto a él, pero sentía que dormía al lado de un extraño. Nuestras cenas se habían convertido en un ritual sin palabras, donde solo se oía el ruido de los cubiertos contra los platos. Javier se refugiaba en el móvil, escribiendo mensajes que jamás me enseñaba, mientras yo intentaba iniciar conversaciones que morían antes de nacer. La distancia era tan evidente que incluso los vecinos comentaban que ya no salíamos juntos como antes. Yo me esforzaba por mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro me desgarraba la indiferencia. Cada vez que le miraba, recordaba al hombre que una vez me hizo sentir la mujer más querida del mundo, y ahora apenas era un desconocido sentado frente a mí. Las noches se me hacían eternas,
pensando si Javier tenía otra mujer en su vida. Intentaba apartar esas ideas, pero cada gesto suyo confirmaba mis temores, llamadas a deshoras, sonrisas furtivas al leer mensajes y un olor a colonia distinta que se impregnaba en su ropa. Yo me aferraba a los recuerdos de nuestra juventud, cuando me prometía amor eterno bajo la luz de Toledo, pero esa ilusión ya no coincidía con la realidad. Sentía un nudo constante en el estómago, como si la verdad quisiera gritar dentro de mí. Aún así, me repetía que quizá todo era producto de mi inseguridad. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir la verdad de la forma más cruel. Unos mareos persistentes me obligaron a pedir cita con el médico para hacerme un chequeo rutinario. Aquella mañana de otoño, con un frío seco en las calles de Toledo, salí de casa con la intención de cuidar mi salud sin sospechar que mi mundo iba a derrumbarse. Entré en la clínica intentando convencerme de que solo era cansancio, de que todo se resolvería con unas vitaminas. El ambiente olía a desinfectante y a café recién hecho del pequeño bar del hall, un lugar tan cotidiano como cualquiera. Pero fue allí, en un escenario común, donde la vida decidió romperme en 1000 pedazos. Al llegar a la sala de espera, mi mirada se detuvo en una escena imposible de asimilar. Javier estaba sentado junto a una mujer joven, de cabello oscuro y mirada altiva, que mostraba con orgullo una barriga de embarazo avanzado. Su mano descansaba sobre la de ella con ternura, acariciándola con la suavidad que había olvidado conmigo hacía años. Mi cuerpo entero se tensó y el aire me faltó de golpe. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies y no encontrara dónde sostenerme. Intenté convencerme de que era un malentendido, pero todo lo que veía lo negaba. La forma en que Javier la miraba me desgarró por dentro. Había dulzura, complicidad y orgullo en sus ojos, sentimientos que ya no me regalaba a mí desde hacía demasiado tiempo. Ella, ajena a mi dolor, sonreía con satisfacción, como si disfrutara del espectáculo. No había palabras que pudieran justificar aquella escena, porque la verdad hablaba por sí sola. Recordé todas las excusas, las ausencias, las noches en silencio, y de pronto todo encajó en un golpe brutal de realidad. Sentí como mi corazón se rompía, y por primera vez entendí que el amor que tanto defendí ya no existía. Nuestros ojos se cruzaron y, en ese segundo, el mundo entero pareció detenerse. Javier palideció como si hubiera visto un fantasma, incapaz de fingir sorpresa. La mujer, en cambio, me sostuvo la mirada con un gesto victorioso, como quien cree haber ganado una batalla. Mis manos temblaban y la respiración se volvió entrecortada, mientras intentaba mantener la dignidad en medio de aquella humillación pública. Nadie más en la sala parecía entender lo que pasaba, pero para mí todo era un ruido lejano, amortiguado por el dolor. Fue el instante en que comprendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. Sentí que las paredes de la clínica se cerraban sobre mí, y sin pensarlo, salí corriendo hacia la calle con las lágrimas desbordando mis ojos. El aire frío me golpeaba la cara, pero ni siquiera eso lograba devolverme el aliento que parecía haberse quedado atrapado en mis pulmones. Caminaba sin rumbo, como si huir pudiera borrar la imagen que acababa de presenciar. La gente me miraba, quizá extrañada por mi aspecto, pero yo no veía nada, solo escuchaba el eco de mis propios sollozos. Todo lo que había construido durante 20 años se derrumbaba en cuestión de segundos. Detrás de mí escuché la voz de Javier llamándome, con ese tono entre suplicante y desesperado que nunca antes había usado conmigo. Sus pasos resonaban en el pasillo, pero yo no me giraba, no quería escuchar ninguna explicación porque la escena lo había dicho todo. Aceleré el paso con el corazón en un puño, como si correr pudiera salvarme del dolor. La clínica entera se convirtió en un laberinto asfixiante, y cada puerta cerrada parecía empujarme más hacia afuera. Cuando por fin crucé la salida, su voz quedó atrás, pero la herida ya estaba abierta en lo más profundo de mí. Aquella noche, Javier regresó a casa con el rostro abatido, consciente de que no podía seguir ocultando la verdad. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas, y pronunció un nombre que desde entonces se me grabó a fuego: Marta.
Me dijo que llevaba más de un año con ella, que estaba embarazada y que no podía seguir mintiendo. Sus palabras fueron cuchillos que me atravesaron una y otra vez, aunque su tono buscara una piedad que no merecía. Yo lo miraba en silencio, incapaz de reconocer al hombre que había amado. Esa confesión rompió todo lo que quedaba de nosotros. Esa noche no cerré los ojos ni un segundo, las lágrimas corrían sin descanso y cada recuerdo de nuestro matrimonio me atormentaba. Pensaba en los veranos en la playa, en las promesas hechas bajo la luna de Toledo y en las risas compartidas que ahora se volvían fantasmas crueles. Mi cuerpo entero temblaba, atrapado entre la rabia y la tristeza, incapaz de encontrar consuelo. El silencio de la casa era insoportable, solo roto por los sollozos que me escapaban sin control. Me sentía vacía, traicionada y humillada, como si hubieran arrancado de mí la mujer que fui. A los pocos días, cuando todavía no podía recomponerme, Javier apareció en la puerta acompañado de Marta. La presentaba con orgullo como la madre de su hijo, sin importarle mi dolor ni la vergüenza de exponerme de esa manera. Los vecinos observaron la escena desde las ventanas, y yo quise desaparecer bajo tierra. Marta me miraba con una sonrisa de superioridad, como si aquel momento fuera su trofeo. Yo, con la voz rota, apenas logré cerrar la puerta, sintiendo que esa humillación era demasiado para soportar. En aquel instante comprendí que había tocado fondo. Los vecinos no tardaron en comentar lo ocurrido, pues la escena en la puerta de mi casa había sido demasiado evidente. En el mercado, en la panadería y hasta en la plaza, sentía como las miradas se clavaban en mí, unas llenas de lástima y otras de morbo. Yo, que siempre había sido discreta, me vi expuesta como protagonista de un espectáculo que nunca quise protagonizar. Caminaba con la cabeza baja, intentando aparentar fortaleza, aunque por dentro me consumía la vergüenza. Incluso quienes me conocían desde niña parecían observarme como si llevara un cartel con la palabra traicionada. Fue una herida pública que multiplicaba mi dolor privado. Busqué refugio en mi suegra, convencida de que al menos ella me tendería la mano después de tantos años de respeto mutuo. Pero lo que recibí fue un golpe aún más cruel, me culpó por la infidelidad de su hijo, asegurando que yo lo había descuidado y que Marta, en cambio, lo cuidaba como él merecía. Sus palabras cayeron sobre mí como una losa, borrando cualquier esperanza de apoyo familiar. Sentí que el suelo se me abría de nuevo, pues la mujer a la que siempre traté como una madre me daba la espalda sin piedad. En ese instante comprendí que estaba verdaderamente sola. Los días siguientes fueron un túnel oscuro en el que apenas encontraba fuerzas para levantarme de la cama. No tenía ganas de cocinar, de salir o de hablar con nadie, mi mundo se había reducido a un silencio helado. Las fotos de nuestra boda, los recuerdos de viajes y hasta los regalos compartidos se convirtieron en recordatorios dolorosos de lo que ya no existía. Incluso la familia política, con la que había pasado tantas navidades, desapareció como si nunca hubiera formado parte de sus vidas. Mi autoestima se desplomó hasta el suelo, y me miraba al espejo sin reconocer a la mujer reflejada. Era como estar muerta en vida. Un amanecer, tras otra noche en vela, comprendí que no podía seguir así. El dolor era insoportable, pero aún me quedaba dignidad, y no estaba dispuesta a regalarle mi derrota a Javier ni a Marta. Decidí levantarme, poner orden en mis pensamientos y pedir ayuda profesional. Llamé a un abogado, con la voz temblorosa pero convencida, y concerté una cita para iniciar los trámites del divorcio. Por primera vez en semanas sentí que tenía un propósito: salir adelante. Si Javier había elegido comenzar de cero con otra mujer, yo también lo haría, pero a mi manera, con justicia. En la primera reunión con el abogado descubrimos algo que me dejó helada. Javier había estado desviando dinero de nuestra cuenta común hacia otra que compartía con Marta. Transferencias periódicas, gastos de restaurantes y hoteles, todo perfectamente registrado. Era otra puñalada directa a mi corazón, pero también una prueba irrefutable de su engaño.
Me costaba creer que el hombre con el que compartí tantos años hubiera planeado todo con tanta frialdad. Mientras revisaba los extractos bancarios, mis manos temblaban, pero mis lágrimas ya no salían. Era como si en lugar de tristeza me invadiera una rabia silenciosa que empezaba a transformarse en fuerza. Con la ayuda del abogado, comencé a reunir todas las pruebas posibles, copias de transferencias, mensajes sospechosos impresos y hasta fotografías que confirmaban las salidas de Javier con Marta. Cada documento era un golpe para mi corazón, pero también un escudo que me protegería en el juicio. Aprendí a mantener la calma mientras organizaba carpetas llenas de pruebas que narraban mi desgracia. En silencio, pasaba las noches clasificando papeles como si de ello dependiera mi supervivencia. El dolor seguía allí, pero empezaba a transformarse en determinación. No solo buscaba justicia, también quería recuperar mi dignidad. Cuando Javier recibió la notificación del divorcio, reaccionó con una soberbia que me heló la sangre. Me llamó riéndose, asegurando que al final yo me quedaría sin nada, que los jueces siempre daban la razón al marido. Su voz estaba impregnada de una confianza que parecía indestructible, como si mi vida ya estuviera decidida por él. Pero yo, aunque temblaba, me repetía que las pruebas estaban de mi lado. No iba a dejar que me arrebatara también el futuro. Por primera vez, sentí que tenía en mis manos una pequeña parte del control que tanto me había quitado. El día de la audiencia llegó y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Javier entró al juzgado con una sonrisa de triunfo, del brazo de Marta, como si desfilaran en un escenario. Yo me sentía diminuta frente a esa exhibición de arrogancia, pero llevaba conmigo una carpeta repleta de verdades. El ambiente era tenso, los murmullos de los presentes parecían cuchicheos que me señalaban. Mientras ellos mostraban seguridad, yo me aferraba al silencio, confiando en que la justicia supiera ver lo que había detrás de esa fachada. Cuando llegó mi turno, me levanté con las piernas temblorosas, pero con la voz más firme de lo que esperaba. Relaté cada mentira, cada ausencia, cada recibo y cada humillación que había soportado. No exageré nada, hablé con serenidad, porque sabía que la verdad no necesitaba adornos. Mientras hablaba, podía sentir cómo las miradas se clavaban en mí, algunas con compasión, otras con incredulidad. Terminé mi declaración sintiendo que, por fin, había sacado de dentro un peso insoportable. Era como liberarme poco a poco de la cadena de silencio que me había ahogado durante meses. Al escuchar mi testimonio, la expresión de Javier cambió de forma evidente. Pasó de la arrogancia inicial a una incomodidad que no pudo disimular. Sus manos empezaron a moverse inquietas sobre la mesa y evitaba mirarme directamente. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía perder seguridad. Sus gestos hablaban más que sus palabras, sabía que estaba acorralado y que todo lo que había hecho salía a la luz. En ese instante, comprendí que mi verdad tenía más fuerza que todas sus mentiras. Por dentro, sentí un pequeño triunfo que me devolvía parte de la dignidad perdida. En medio del juicio, Marta no pudo contenerse y se levantó gritando que todo era mentira, que yo era una resentida incapaz de aceptar la realidad. Su voz chillona resonaba en la sala mientras gesticulaba con rabia, como si quisiera imponerse a la fuerza. El juez la mandó callar con severidad, advirtiéndole que aquel no era un espectáculo. Yo la miraba en silencio, sin responder a sus provocaciones, porque sabía que no necesitaba defenderme de alguien que se hundía sola con su actitud. Su arrebato solo dejó en evidencia la falta de respeto y la prepotencia con la que habían construido su relación. Tras escuchar todas las declaraciones y revisar las pruebas, el juez dictó sentencia a mi favor. Me concedió la casa, parte de los bienes y una compensación económica por los años dedicados al matrimonio y por el daño sufrido. Sentí un peso enorme desprenderse de mis hombros, aunque sabía que nada borraría las cicatrices. Javier permanecía con el rostro rígido, intentando disimular la derrota, mientras Marta lo miraba incrédula, incapaz de aceptar que su plan perfecto había fallado.
Yo salí de aquella sala con la certeza de que, al menos, la justicia me había devuelto un poco de mi dignidad. Al salir del juzgado, respiré profundamente como si por fin pudiera llenar mis pulmones de aire limpio después de meses asfixiada. Caminé por la calle con paso lento, sintiendo como cada rayo de sol me devolvía un poco de vida. No había victoria en mi corazón, sino alivio, un alivio que sabía amargo, pero que al menos me permitía seguir adelante. Había ganado en los papeles, pero por dentro seguía rota, y esa contradicción me acompañó durante mucho tiempo. Sin embargo, aquel primer respiro fue el inicio de una lenta recuperación que no pensaba detener. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Aunque tenía la sentencia de mi lado, las noches seguían siendo interminables, plagadas de recuerdos y preguntas sin respuesta. El silencio de la casa era ensordecedor y me obligaba a enfrentarme a mis propios miedos. Lloraba hasta quedarme exhausta, pensando en lo que había perdido y en lo que nunca volvería. Pero en el fondo, sabía que aquellas lágrimas eran necesarias para sanar, como si fueran limpiando las heridas poco a poco. La dignidad recuperada no borraba el dolor, pero sí me recordaba que aún quedaba camino por recorrer. Meses después, Marta dio a luz a un niño, y la noticia recorrió el barrio como un incendio. Todos hablaban de ellos, algunos con curiosidad y otros con críticas veladas, pero yo lo viví en silencio. Escuchar que Javier se paseaba con el carrito por la plaza me revolvía por dentro, aunque me repetía que aquel bebé no tenía culpa de nada. Era inocente en medio de una historia manchada por la traición. Aún así, cada vez que escuchaba su nombre, la herida se abría un poco más. Yo solo podía aferrarme a la idea de que, con el tiempo, aprendería a vivir con esa nueva realidad. Al principio, Javier y Marta se mostraban como la pareja perfecta, paseando al niño por la plaza con sonrisas amplias y gestos de complicidad. Yo los veía de lejos, intentando mantener la calma, aunque cada escena me recordaba lo mucho que había perdido. La gente comentaba lo felices que parecían, como si nada pudiera romper esa imagen de familia ideal. Pero yo sabía que las apariencias engañan y que detrás de esas sonrisas se escondían verdades incómodas. Me repetía a mí misma que no debía envidiarles, que la felicidad construida sobre el dolor de otro nunca dura. Era cuestión de tiempo que las grietas aparecieran. No tardaron en llegar los rumores de discusiones constantes en el piso donde vivían. Vecinos aseguraban escuchar gritos en mitad de la noche y reproches que se colaban por las paredes. Javier, sin el dinero de antes, ya no podía sostener el nivel de vida que Marta exigía, y las tensiones aumentaban cada día. Yo escuchaba esas historias con una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque no deseaba mal a nadie, era inevitable pensar que todo lo que empieza con engaños termina en tormenta. Aquella supuesta familia perfecta empezaba a tambalearse, y yo lo observaba desde la distancia, aprendiendo a reconstruirme. Marta comenzó a quejarse abiertamente de la falta de apoyo de Javier. Decía a sus amigas que se sentía sola con el bebé, agotada y sin fuerzas, mientras él seguía con sus viejos hábitos de escaparse del trabajo o pasar horas fuera de casa. Aquella vida que tanto había deseado se convertía en una carga pesada, y su frustración era cada vez más evidente. El brillo con el que había presumido en la clínica desaparecía, y en su lugar quedaba una mujer desbordada por la maternidad y la falta de compromiso de Javier. Era el precio de haber construido su vida sobre una mentira. En el barrio ya se hablaba abiertamente de los problemas entre ellos, como si todos esperaran el desenlace inevitable. Algunos contaban que Marta lloraba en el portal, otros que Javier salía de madrugada con tal de evitar discusiones. Yo escuchaba esos comentarios sin intervenir, pero por dentro sentía una especie de justicia silenciosa. La misma gente que antes me miraba con compasión ahora empezaba a señalar sus desavenencias. Comprendí que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Mientras tanto, yo seguía mi camino, poco a poco más firme, con la certeza de que mi vida ya no giraba alrededor de Javier. Una tarde, mientras organizaba papeles en casa, escuché golpes en la puerta.
Al abrir, me encontré a Javier con los ojos rojos y el rostro abatido, como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que estaba arrepentido y que echaba de menos lo que teníamos. Su voz sonaba rota, cargada de una desesperación que nunca antes le había escuchado. Por un instante, me quedé en silencio, observando a aquel hombre que había sido mi marido y que ahora se mostraba derrotado. Era el regreso que nunca había esperado, y me enfrentaba a la decisión más difícil. Javier se sentó en el sofá de mi casa y, con lágrimas en los ojos, me dijo que había cometido el mayor error de su vida. Me rogaba que le diera otra oportunidad, que todo lo que había pasado podía olvidarse si empezábamos de cero. Hablaba de recuerdos compartidos, de nuestra juventud y de lo que habíamos construido juntos, como si con esas palabras pudiera borrar años de engaños. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón helado, incapaz de sentir compasión. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde y, aunque su voz temblaba, no había nada que pudiera devolverme lo perdido. Cuando terminó de hablar, lo miré fijamente y le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Le dije que ya no era la misma mujer que había humillado, que el daño estaba hecho y que no quedaba nada a lo que aferrarse. Mis palabras fueron duras, pero eran la verdad que llevaba tiempo guardando. Javier bajó la mirada, consciente de que no habría perdón. Cerré la puerta tras él, sintiendo que con ese gesto se cerraba también un capítulo doloroso de mi vida. No hubo gritos ni escenas, solo la certeza de que nuestro camino había terminado para siempre. Tras aquella visita, decidí centrar mis energías en mí misma. Empecé a salir con amigas que había descuidado durante años, retomé cursos que siempre había pospuesto y redescubrí pasiones olvidadas. Cada día me levantaba con una pequeña meta que me recordaba que aún tenía vida por delante. La tristeza seguía presente, pero ya no me paralizaba, se convertía en impulso. Poco a poco, la mujer rota que vi en el espejo fue recuperando fuerza y dignidad. Entendí que la única manera de sanar era mirarme con amor propio, algo que había olvidado durante demasiado tiempo. En uno de esos cursos de formación en Madrid conocí a nuevas personas que me inspiraron. Allí, entre charlas y aprendizajes, apareció Andrés, un hombre viudo que también buscaba rehacer su vida. Era amable, atento y tenía una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones que yo arrastraba. Hablamos de nuestras experiencias, de nuestras pérdidas y de los sueños que aún queríamos cumplir. Aquella conexión me devolvió la ilusión, como si el destino me regalara una segunda oportunidad. Fue un viaje que no solo me liberó de mis cadenas, sino que me abrió la puerta a algo inesperado. Con Andrés todo era diferente, no había reproches, ni secretos, ni silencios incómodos. Desde el principio me trató con respeto, escuchando cada palabra como si tuviera valor. Me sorprendía lo fácil que resultaba hablar con él, reír de nuevo y sentirme acompañada sin miedo al juicio. No necesitaba fingir ni esconder mis cicatrices, porque él también tenía las suyas. Juntos construimos una amistad sincera que poco a poco se fue transformando en algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a confiar y que merecía volver a amar. Con el paso de los meses, la relación con Andrés se volvió más cercana y natural. No hubo promesas apresuradas ni palabras vacías, solo gestos pequeños que me devolvían la fe en el amor. Me enamoré de su manera de cuidarme, de escuchar mis silencios y de respetar mis tiempos. No me pedía olvidar mi pasado, sino que me animaba a aprender de él. Esa serenidad contrastaba con la tormenta que había vivido junto a Javier, y me hacía sentir segura. Descubrí que el amor verdadero no se mide en grandes gestos, sino en la paz que alguien aporta a tu vida. Al principio, la hija adolescente de Andrés me miraba con desconfianza, temerosa de que yo quisiera ocupar el lugar de su madre. Era comprensible, y por eso me acerqué a ella con paciencia y respeto. Con el tiempo, compartimos charlas, paseos y hasta risas inesperadas que derribaron barreras. Descubrió que yo no venía a reemplazar a nadie, sino a sumar cariño en su vida.
Poco a poco, empezó a buscarme para contarme sus inquietudes, y aquel gesto me conmovió profundamente. Ganarme su confianza fue un regalo que me hizo sentir parte de una nueva familia. Con el tiempo, Andrés me pidió matrimonio en una tarde sencilla, sin lujos ni testigos, solo con palabras sinceras que me llenaron de emoción. Acepté sin dudar, porque sabía que esta vez era diferente, que no había sombras ni engaños. Nuestra boda fue íntima, rodeada de las pocas personas que realmente nos querían y celebraban nuestra unión. No hubo ostentación, pero sí abrazos sinceros, sonrisas genuinas y un ambiente cargado de esperanza. Mientras firmaba aquel compromiso, sentí que cerraba definitivamente la puerta al pasado. Era el inicio de una vida nueva, construida sobre bases sólidas y limpias. Al instalarme con Andrés y su hija, descubrí la belleza de un hogar lleno de respeto y complicidad. Las cenas eran momentos de conversación, las risas llenaban las paredes y hasta los silencios eran cálidos. Teníamos proyectos comunes, viajes por planear y sueños por alcanzar. La confianza crecía cada día, y yo me sentía al fin valorada por quien realmente veía mi esencia. Esa familia, aunque distinta a la que un día imaginé, resultó ser la que siempre soñé. Me enseñaron que no importa cómo se llegue a ella, lo importante es que sea auténtica. Mientras mi vida encontraba equilibrio, las noticias sobre Javier y Marta eran cada vez más sombrías. Los problemas económicos se acumulaban, y las discusiones se hacían públicas en la comunidad. Marta, cansada de la situación, ya no sonreía con la misma arrogancia, y Javier se veía envejecido, atrapado en sus propias decisiones. Era un contraste evidente con la paz que yo había logrado. No necesitaba venganza, la vida misma se encargaba de mostrar la diferencia entre construir con amor o con engaños. Observaba todo a la distancia, sin rencor, agradecida de no seguir en aquel naufragio. El niño crecía en medio de discusiones y tensiones que nada tenían que ver con él. Los vecinos contaban que lo veían llorar mientras sus padres se lanzaban reproches en plena calle, incapaces de darle la calma que necesitaba. Aquella criatura inocente cargaba el peso de una historia nacida del engaño, y eso me partía el alma. Yo, desde la distancia, solo podía desearle un futuro mejor que el de sus progenitores. Comprendí entonces que los hijos no deben pagar por los errores de los adultos. Era el reflejo más claro de cómo la traición destruye no solo a quienes la provocan, sino también a quienes no tuvieron culpa alguna. Mirando atrás, entendí que la traición que me hundió también fue la chispa que me obligó a renacer. Descubrí que la fortaleza se construye en silencio, enfrentando noches de llanto y días de soledad. Aprendí a valorar mi dignidad por encima de cualquier relación, porque nadie merece seguir al lado de quien destruye la confianza. La lección más dura fue aceptar que el amor no siempre basta, y que a veces hay que soltar para volver a respirar. Todo lo vivido me enseñó a no mendigar afecto y a levantarme con la cabeza en alto. De esa caída, salí más fuerte. Hoy mi vida se parece poco a lo que un día imaginé, pero tiene un brillo nuevo que jamás pensé recuperar. Con Andrés y su hija formamos un hogar donde hay respeto, cariño y proyectos compartidos. No vivo de las apariencias ni de las falsas sonrisas, sino de la tranquilidad de saber que soy valorada. Cada día me levanto con la certeza de que merezco esta segunda oportunidad. El pasado sigue siendo una cicatriz, pero ya no sangra. Ahora camino con paso firme, segura de que la felicidad verdadera llega cuando uno se elige a sí mismo primero. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Mientras Javier quedó atrapado en un círculo de discusiones y soledad, yo logré construir la vida plena que siempre merecí. No hubo venganzas ni escenas espectaculares, solo la realidad mostrando sus consecuencias. La gente del barrio, que antes me miraba con compasión, ahora me veía como ejemplo de superación. Nadie esperaba que, tras aquella traición, yo pudiera rehacerme de esa manera. Pero lo hice, y hoy sé que el verdadero final no fue el dolor, sino la libertad. La vida me regaló un desenlace justo,
donde la dignidad triunfó sobre la mentira. El tiempo pasó y aprendí a mirar mi reflejo sin miedo, aceptando mis cicatrices como parte de mi historia. Dejé de ser la mujer rota que Javier destruyó y me convertí en alguien capaz de levantar la cabeza con orgullo. Comprendí que no necesitaba demostrarle nada a nadie, que la mayor victoria era verme de pie después de todo. Con Andrés descubrí que el amor no siempre llega en el momento que soñamos, sino cuando más lo necesitamos. No era un cuento de hadas, era un amor maduro, con respeto, ternura y verdad. Ese tipo de amor que te devuelve la paz después de haber sobrevivido a una tormenta. Cada día me sentía más agradecida por la nueva vida que había construido. Las risas compartidas, los planes sencillos y la sensación de pertenecer a un hogar auténtico me recordaban lo lejos que había quedado mi pasado. Era como respirar de nuevo tras años de ahogo. Mientras tanto, Javier se consumía en sus propias decisiones, atrapado en un camino que él mismo eligió. Su vida, que parecía prometedora junto a Marta, se desmoronaba entre discusiones y reproches. Yo ya no sentía rencor, solo una fría indiferencia que me confirmaba que había sanado. El barrio, que antes me compadecía, ahora me miraba con respeto. Muchos se sorprendían de cómo me levanté después de aquella humillación tan pública. Yo no buscaba admiración, solo vivía mi vida en paz, pero era inevitable que mi transformación causara impacto en quienes habían presenciado mi caída. Aprendí que la dignidad no se negocia y que nadie merece quedarse donde no es amado. La traición me enseñó a soltar, el dolor me enseñó a resistir y el tiempo me enseñó a perdonar, aunque no a olvidar. Era libre, y esa libertad era el mayor tesoro que jamás había tenido. Hoy puedo decir que soy feliz de verdad. No porque todo sea perfecto, sino porque aprendí a elegir lo que me hace bien. Tengo un hogar, un amor sincero y la certeza de que sobreviví a lo que un día pensé que me mataría. Ese es mi triunfo, haber convertido la traición en fuerza y la soledad en una nueva vida llena de esperanza. 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 Esperanza.